Estamos con el concejal Adolfo L'Oreal, licenciado en Psicología, Psicoanálisis y docente en la universidad. ¿Cómo estás, Adolfo? ¿Qué tal? Bueno, un gusto que estés nuevamente con acá, nosotros. Otra vez. Para hablar, de todos estos temas que en cierto punto nos tocan. Y si no nos tocan a nosotros puntualmente, siempre hay algún conocido que está viviendo, ¿no? Transitando estos problemas que la gente nos envían para hacer la consulta de tener una salida, de poder ver una salida o qué hacer, ¿no? Y yo siempre digo que, incluso lo digo a mis alumnos de la universidad, que yo juego con ventaja en cuanto a la profesión, porque la verdad que la actividad que uno hace nos toca a todos. Digo, hablar de psicología es hablar de la vida misma, sí, y estamos todos atravesados por eso. Entonces, cuando pensás en la alegría, en la tristeza, en las cosas que nos motivan, en los deseos, en las etapas de la vida, la niñez, la ancianidad, los conflictos de pareja, los problemas laborales, los sueños, las desilusiones, las elecciones de presidente, lo que quieras, todas las conductas humanas, porque la psicología es eso, es la ciencia que estudia la conducta humana. Entonces, de algún modo, en general los temas que tocamos, resultan de la vida de todos, más allá que las preguntas las haga alguien en particular. Quien escucha siempre o lo toca a sí mismo o toca en la familia, ¿sí? Entonces es a favor. Hay algunos otros temas que decís, esto es solo para una determinada población, claro, o esto solo hacia el interés de una determinada comunidad. En los temas de psicología, la verdad que quedamos todos atravesados. Y si no es el momento, es a futuro, porque muchas veces hablamos de nuestros hijos y hay personas que todavía no tienen hijos, pero que vayan prestando atención para cuando tengan, ¿no? Porque son problemas que generalmente nos tocan en algún momento a todos. Sí. Hoy lo que hice, porque muchas preguntas que coincidían sobre este tema, así que las reagrupé. Bien. Y el tema a tratar enteramente en el programa es el tema de divorcio, ajá, o separación, pero con respecto a los hijos. ¿Cómo transitar un divorcio? Porque por supuesto nadie llega a un divorcio porque se esté llevando bien. Siempre hay un problema, ¿no? Y los divorcios generalmente sacan lo peor de cada uno. Pero ¿cómo hacer para no afectar a los hijos? Muchas preguntas, por ejemplo, Marcelo, no usar de rehén a mis hijos, o el tema de la plata con la división de bienes, que lamentablemente se trata adelante de nuestros hijos y son los que sufren la consecuencia. ¿Cómo se puede hacer para transitar, ¿no? Desde el primer momento. Por ejemplo, uno decide separarse, divorciarse. Hay, por ejemplo, parejas que lo hacen de forma muy amena, siguen amigos, pero en la realidad nos marca otra cosa, ¿no? Es un tema vasto, ¿no? Es un tema muy vasto, muy amplio. Yo pienso hay muchas cosas. Me parece que lo esencial allí es pensar que si dos sujetos durante un periodo de su vida tuvieron una determinada alianza, ¿sí? Entre dos personas se produce una alianza y deciden andar un camino juntos. Sí. Y hay cosas que los ligaron, estamos hablando de una pareja, vale decir que a esas dos personas las ligó el amor y las ligó el erotismo. Sí. ¿Sí? Cuestiones muy importantes. Uno comparte con una pareja, y más con aquella con la que ha tenido hijos, comparte las cosas más íntimas, tan íntimas como por ejemplo el propio cuerpo, que no es algo que uno comparta con cualquiera. Claro. Nosotros podemos estar conversando, nos podemos dar un beso, o puede haber un qué tal, pero la intimidad que logra una pareja es solo asimilable al vínculo que tiene una madre con un hijo. Uh-huh. ¿Sí? Ese hijo fue intrauterino y en un momento ese hijo está prendido al pecho de la madre. Hay una comunión de cuerpos que solo vuelve a repetirse luego de la relación materno-filial en la relación de pareja. Ni hablar del vínculo de afecto que uno supone entre dos que han decidido ligarse, que han decidido hacer un camino juntos y que han construido una familia. A mí me parece que esta es una de las cuestiones tal vez más sublimes que puede producir una mujer o un hombre, que es dar vida, es construir vida y haber creado un grupo familiar. Entonces yo creo que debiéramos estar a la altura de eso, aún para pensar en el momento de tener que separar. Esa alianza, por determinada razón, lamentablemente, se ve trabada, se ve obturada, se ve diluida. Sí. Se terminó el amor, se terminó el erotismo. Hoy la vida es mucho más extensa. Antes las parejas se conformaban para toda una vida, pero la vida duraba 50, 60 años. Hoy estás pensando en 90 años de vida.
se han corrido los tiempos de elección de pareja. Vos ves que hoy las parejas 33, 34, 35 años, todavía los jóvenes están viendo qué es lo que van a hacer, ¿no? Y sin embargo en la época de nuestros padres, a los 20 ya la gente estaba conformando. Entonces ha habido unos movimientos que tienen que ver con la prolongación de la vida. Pero lo cierto es que más allá del momento en que se produzca, esos dos estuvieron fuertemente ligados, y por H o por B, porque no funcionó, porque el amor se terminó, porque apareció otra persona, porque hubo una desilusión, por lo que fuere, se decide separar. Cuando yo digo estar a la altura de eso, digo que uno también debiera seguir cuidando de ese otro. Y esto es lo que esperamos de la humanidad, ¿no? Cuando uno dice somos seres humanos, entonces esperamos que aún en situaciones adversas, claro, se puedan mantener niveles de respeto. Porque es el padre o la madre de tus hijos y porque en algún momento fueron familia. ¿Siguen siendo familia aún después de separados? A ver, podría no haber hijos. Sí. Y esto no admitiría que se traten como bestias. O que digo, me parece que a veces los seres humanos caen en posiciones que diríamos de indignidad. Digo, me parece de indignidad, de miseria, de un egoísmo brutal. Entonces, lo que se ve en esos casos es patético. Digo, lo que vos ves es dos sujetos que son capaces, por las formas del enojo, digo, hay algo en la ruptura que produce ahí un enojo que lleva, diría, a situaciones de maltrato y de venganza. Ahora, no es esto lo que nosotros esperamos de los seres humanos. Cuando estamos permanentemente hablando de una sociedad de respeto, de una sociedad sin violencia, digo, que yo intente sacarte los hijos o que intente estafarte económicamente, esto no es una sociedad de amigos, digo, esto no es una comunidad de amigos, esto no es desarrollo de humanidad, digo, es venganza, es egoísmo, ¿sí? Es maltrato, son formas disfrazadas, a veces aún encubiertas, sutiles de la violencia. ¿Y por qué aflora lo malo? Porque por ahí uno... Yo creo que lo malo aflora ante la frustración. Digo, me parece que ahí hay algo, ese proyecto que era en común. En general, si la separación es de común acuerdo y en ambos se produce esto, bueno, esto no da más o nos ha pasado, y en general es cuando vos encontrás que esa pareja puede separarse bien y que puede mantener una relación de cuidado recíproco. Entonces digo, el cuidado a los hijos también es por añadidura. Digo, yo creo que en principio pensaría en el cuidado entre esos dos sujetos más allá de que haya hijos, porque si no avalaríamos a que si no hay hijos está bien hacer bolsa al otro. Claro, y esto es caníbal. Digo, uno no piensa en la destrucción del otro en ningún término. Digo, vos tenés un problema con un vecino y no estamos pensando que a partir de ahí intentes destruirlo. Pero, cuando pensamos en el diálogo, cuando pensamos en el respeto, decimos, bregamos por relaciones humanas que sean de armonía, aún en las diferencias. ¿Y con qué tiene que ver esto? Con esa frustración. Digo, el otro ha hecho algo que frustra y lo que provoca ahí es muy primitivo, es odio, no es comprensión. Digo, a ver, había alguna vieja canción de Marilina Ross que decía, si el amor no es egoísta, ¿por qué la fidelidad? Y entonces, es muy paradojal, pero lo que se plantea ahí es, si vos amás tanto a alguien, en definitiva lo que vos deseás es la felicidad de ese alguien. Aún al precio de que ese alguien pudiera decirte no te quiero más. Ay, qué lindo eso. Pero bueno, pero estamos hablando de llevar la humanidad, lo que llamamos humanidad, a su máxima expresión. A ver, es la forma en que puede amar un padre o una madre. Vos amás a un hijo incondicionalmente. Si podés amar ese hijo, si vos podés amar hacia un hijo, ¿por qué no podrías amar hacia un hombre? Entonces digo, parece que en el amor de pareja, muchas veces el amor de pareja estuviera demasiado impregnado por lo que es el amor narcisista. Esto es el amor a uno mismo. Entonces, cuando vos tendés a destruir al otro, en realidad lo que estás haciendo es amarte a vos mismo. Todas para vos. Y me parece que esto va en contra de lo que significa una buena alianza entre dos, aún para decir esto no funciona más y cada uno debe seguir haciendo su camino. Entonces, yo brego, incluso he trabajado con parejas en el consultorio. Eso te iba a preguntar. Parejas que vienen porque la situación no da más y quieren una muy buena separación. Absolutamente. Y lo que se logra ahí es una hermosa amistad. Vos me preguntás si eso se sostiene como familia. Yo diría dos cuestiones. Me parece que una pareja, más allá de los hijos, se sostiene como una gran historia. Decían las viejas, donde hubo fuego, cenizas quedan. Vale decir que si vos has compartido un tiempo de tu vida con alguien, donde hubo una unión erótica y donde hubo un contenido de amor, a mí me parece que eso es un capítulo de la historia
Y creo que cuando uno destruye al otro también destruye su propia historia o ubica su propia historia en el peor lugar. En el peor lugar, y te queda eso para siempre. Y hay gente que en cambio todos sus hechos, todas sus situaciones, toda su memoria intenta ponerla en el mejor lugar. Más luego, si hay hijos, hay un vínculo de por vida. Claro. Porque esos dos sujetos los va a unir siempre una relación a un tercero que son los padres de. Sí, sí, sí. Con más razón habría que doblar esfuerzos para intentar llevar eso adelante. Acá me surgen muchas preguntas, ¿no?, con este tema. No se pudo resolver de la mejor manera, se puede buscar ayuda para que alguien ayude, ¿no?, a poder resolverlo por uno mismo, que está bueno esa diferenciación, y por los hijos. Cuando una parte quiere llevarse bien y de la otra no se encuentra, ¿no?, que es una de las preguntas, respuestas, si no se encuentra odio, se encuentra cero palabra, bueno, violencia psicológica, lo que fuera. ¿Cómo se hace? Se busca un mediador. Digo, ahí las dos personas no logran entre sí el acuerdo. Hay mucha gente, muchísima gente, que llega a la justicia a producir un divorcio, ya con el acuerdo hecho, ya ambos se pusieron de acuerdo y llegan y dicen: señor juez, nosotros queremos esto, esto y esto. No hay conflicto, no hay pelea, solo es un trámite formal de separación de esa sociedad. ¿Sí? Hay otras situaciones que no. Entonces, las que no, ¿qué es? Esos dos no logran un acuerdo entre ellos, no es un acuerdo privado, no logran un acuerdo entre las dos partes. Sí. A mí la verdad que me gusta muchísimo cuando el acuerdo es entre las partes sin necesidad de terceros. Me parece que esto habla muy bien del ser humano como madurez, digo, que uno tenga la capacidad de sentarse frente a otro en la situación que fuere, en una pareja, en una situación laboral, y entre ambas partes poder resolverlo. Eso sería magnífico, digo, poder llegar a ese nivel de entendimiento, cediendo partes. Muchas veces el nivel de entendimiento tiene que ver con que cada uno desea algo, pero ambos entienden que hay algo que ceder para poder llegar a un punto en común. Y esto tiene que ver también con un hecho de justicia y de equilibrio. Si esto no ocurre y las dos partes no pueden, y se busca un mediador, alguien que medie. Y ese mediador puede ser muchos. En algún caso puede ser la consulta psicológica decidida por ambas partes. Mirá, vamos a ver a alguien, pero no nos estamos entendiendo. Yo te digo blanco y vos me entendés otra cosa, y yo quise decir esto y no nos entendemos. Estamos en algunos puntos como cerrados a escuchar. Claro, que la comunicación no funciona. Que no funciona es que posiblemente ya uno opera con mucho prejuicio. Claro. No, vos me hablas y yo ya estoy pensando que vos querés, y entonces ya no escucho abiertamente, libremente y con buena predisposición, sino que yo ya estoy escuchando bajo una determinada significación que hace que vayamos al enfrentamiento. Entonces podemos decidir, bueno, buscamos a alguien que nos ayude a escucharnos, que nos ayude a entendernos. Desde esto a la participación de abogados, ¿sí? Cuando las partes van a ver abogados para que esos abogados medien en ese vínculo, ¿sí? O incluso en la misma justicia, cuando se hace un caso de divorcio, cuando se hace un caso de tenencia de hijos, alimentos, digamos, dentro del mismo sistema judicial. Esto está bueno también, que vaya todo ordenado y todo ya por escrito, para que después no haya malentendido, ¿no? Sí. Más allá de que después los pares puedan hablar, porque a veces se cierra todo tipo de diálogo y hay que decirle al abogado que le diga al abogado. Y esto es un tema porque los chicos ven todo esto, ¿no? Ahora vamos a hablar con respecto a los chicos. ¿Cómo influye esto? ¿Cómo influye mamá y papá no pueden hablarse ni siquiera para decir pasarle a buscar vos o pasarme a buscar mía en la escuela? Si no pueden hablar por algo tan simple, cuando yo tengo un problema, ¿cómo voy a poder resolverlos con ellos? ¿Cómo ven los chicos, no? Primero quisiera, antes de cerrar esto, porque me queda algo que por ahí es delicado, y bueno, yo a menudo digo cosas que no son, como dicen, políticamente correctas, pero me parece que también es necesario decir estas cosas. También hay que tener cuidado cuando se busca esa mediación, ¿sí? Esa mediación que puede ser la del psicólogo, que puede ser la de los abogados, digo como profesiones, ¿no? La del psicólogo, la del abogado, a veces es un amigo también. Uno busca, mira, vamos a charlar con este matrimonio amigo de esto, no, y ese matrimonio ayuda. Entonces, esa mediación, sobre todo la profesional, cuando buscas el psicólogo que acompaña ahí, o el abogado, ¿sí? O la mediación oficial dentro del Poder Judicial, que realmente esa mediación contribuya, digamos, a una separación en armonía y que resuelva.
a veces se escuchan otras historias, y esto es lo que digo, que por ahí puede resultar incómodo, pero es cierto que a veces profesionales intervienen diría como para agrandar el incendio, ¿no? Lejos de contener cada parte, sabiendo que alguien está consultando contigo porque está en un momento terrible, donde está enfrentada con su esposo y el esposo no pasa un peso por los hijos y no llegan a fin de mes para poder comprar los alimentos, o el señor está enojado porque la señora no le deja ver los chicos. Digo, cuestiones muy dolorosas. A mí me parece que hay que tener dimensión allí de lo que es el sufrimiento de esos otros, y que más allá del tiempo en que pueda tardarse en la ejecución de ese acuerdo y de esa comprensión, hay que poner paño de agua fría, hay que calmar. Y muchas veces, la verdad, se ven situaciones que se demora la cosa, no se recibe, o se agrega, no, pero mira que le vamos a poder sacar esta cosa que es de texto público, digo, lo puedo decir un poquito de texto público, esta cuestión de no, pero mira que no vamos a seguirla porque le vamos a sacar, y en esta cosa de le vamos a sacar, en realidad pierden. Ambas partes pierden, porque no hay cómo devolver un tiempo de sufrimiento. Vos demorás 2 meses en resolver una situación, ¿sí? Pero esos 2 meses fueron 2 meses duros, y luego se producen lesiones que a veces son insalvables. Y hablando de los hijos, ni hablar. Eso es lo que me interesa, ¿no? Para que uno a veces en el enojo y en el atacar, en el devolver, desde el enojo, ¿no? Por ahí uno pierde de vista, o no se da cuenta, o bueno, está sufriendo mucho, y está bueno hablar el tema de cómo lo perciben las criaturas, ¿no? Los chicos. Cómo ven esto, cómo le suma o le resta en su futuro. Porque ver justamente las dos personas que más aman, los ejemplos, la ayuda, ¿dónde está la ayuda? Ver que no se pueden ayudar ni ellos. ¿Cómo me va a ayudar a mí? ¿Cómo lo percibe el Es un chico? ejemplo pésimo. Es un ejemplo pésimo que produce mucho daño. Por todo esto que vos decís, en principio la criatura suponemos que ama a ambos padres, ¿sí? Luego ve que esas dos personas a las cuales ama se están dañando mutuamente. Es un ejemplo pésimo. Esto también, ahí el adulto muestra en acto, ¿sí? Que se puede destruir, que se puede lastimar, que se puede herir al otro, y en realidad a quien termina hiriendo en general es al hijo. El hijo queda lastimado, y esto que decía el amigo respecto de Marcelo, botín de guerra y esta cuestión, muchas veces ese hijo es usado, digamos, para determinado fin, ¿no? Entonces yo retengo el niño y de esta manera voy a conseguir tal cosa, o decirle a tu madre que no sé qué, o hablan mal al hijo de la madre o del padre. Eso te iba a decir, en la psicología tiene un nombre, ¿no? Yo leí un artículo sobre lo malo que era, por ejemplo, hablar mal del padre, tu papá es esto, o tu mamá es esto, porque estás atacando justamente al ejemplo. A ver, yo creo que ahí lo que interviene es esto. Por un lado hay un vínculo del hijo concreto, que es un vínculo de afecto. Ese hijo tiene un afecto por su mamá o tiene un afecto por su papá. Entonces, cuando se le habla mal, en realidad se está hiriendo a alguien a quien ese hijo aprecia. Más luego, si tu propio padre puede hablar mal de tu madre, ¿qué queda para las otras mujeres? Si tu propia madre puede hablar mal de tu padre, ¿qué queda para los otros hombres? ¿Se entiende? Digo, como ejemplo de vida, para la criatura es pésimo, para lo que va a significar después incluso la salida a la vida exogámica, decimos nosotros, ¿no? Esto de salir de una familia. Entonces, si tu papá te está diciendo que tu madre es un desastre y tu madre es la persona a quien vos más amás en ese momento que sos pequeño, digo, ¿qué podés confiar, qué podés creer del resto de las mujeres? Entonces vos ves muchas veces cómo historias infantiles con ese nivel de daño, que casi podemos plantearlo en los términos de muchas veces quedan como hechos traumáticos, como hechos traumáticos quiere decir como impactos, como lastimaduras que nos cierran. Y eso después produce consecuencias en lo que es la elección de una pareja. Claro, sí, digo, muchas veces alguien va a una relación de pareja y no puede confiar en esto, pero no puede confiar en esto a partir de una matriz espantosa donde lo que recibió fue la peor imagen de hombres y mujeres. Entonces digo, creo que en principio me parece que sería interesante bregar por la separación en armonía, porque esto hace a la condición de humanidad de cada uno de los adultos, más luego en segunda instancia como cuidado de los hijos, porque lo que realmente se está destruyendo ahí, se está dañando, es la vida emocional del hijo. Ni hablar esto de cuando no se pueden comunicar los padres, decirle a tu padre que, o decirle a tu madre usar al chico, al nene de mensajero, ¿no? Mira, había una psicoanalista francesa muy, muy interesante,
Ella se llamó Françoise Dolto, es una de las máximas representantes de la escuela francesa de psicoanálisis, y Françoise Dolto trabajó mucho lo que era la niñez y la adolescencia. Hay textos muy bonitos de ella, Palabras para adolescentes, El complejo de la langosta, unos textos muy lindos donde ella trabajaba todas las problemáticas del niño y del adolescente. Y ella tenía una fórmula muy clara. En alguna oportunidad que le preguntaron, bueno, pero ¿y qué hay que hacer para que un niño crezca sano? ¿No? Pregunta típica de papás, de buenos papás, ¿qué tengo que hacer para que mi hijo se desarrolle bien, para que mi hijo no tenga un problema afectivo, para que sea un chiquito sano emocionalmente? Entonces ella decía que para que un hijo crezca sano solo es necesario que no sea tomado como producto de una significación aberrante. Esto quiere decir, por ejemplo, como el mensajero entre los padres, como el heredero de la madre o la heredera de la madre muerta. Claro. ¿Sí? Como digo esto, uno carga a la criatura con un significado que no es del niño. Sos tan jodida como tu abuela paterna. Claro, sí. O tenés el mismo carácter horrible que tu padre. ¿No? Digo, se le carga una significación a la criatura que no es de él, que tiene que ver con el padre, que tiene que ver con los abuelos, y que ahí es utilizado por el adulto. El adulto es quien le pone esta significación. Entonces, esa significación, dice ella, es aberrante. ¿Por qué aberrante? Porque daña el desarrollo espontáneo. Winnicott, otro psicoanalista del cual hemos hablado también acá, él hablaba siempre del gesto espontáneo, ¿no? La importancia que tiene que un niño pueda producirse espontáneamente. Entonces, es necesaria la guía de los padres, es necesaria la contención y la orientación de los padres, sí, pero también ese niño tiene que crecer espontáneamente como es él, y no producto de significaciones aberrantes. Vale decir de que haya ahí un adulto diciéndole tu madre esto, tu padre el otro, no cargándolo con algo que no es de él. ¿Qué tiene que ver la criatura en que la madre o el padre tal o cual cosa? Digo, se lo está cargando con un peso muchas veces, es el responsable del dinero, es el que tiene que ir a reclamar al padre o a la madre. Es una carga demasiado pesada para alguien que no está en condiciones de esto. Es un niño. Es un niño. No es parte de la pareja. Bien. Después vamos a hablar por el lado de los niños, ¿no? Cuando ya son adolescentes, que por supuesto hay que escucharlo, porque cuando uno por ahí ya es adolescente, hay nenes que tienen una personalidad más fuerte que otros y pueden decir, no, mamá, no me hables mal de papá, papá, no me hables mal de mamá, y se termina, ¿no? También hay que aprender a escuchar que a veces son los hijos que te ponen el punto, ¿no? La marca, porque para ellos son los padres los dos. Se vieron, bueno, muchos videos en internet sobre este tema, de niños pequeños y adolescentes diciendo, bueno, basta, hasta acá llegó, no hables mal. Pero también hay niños, bueno, que se valen de esto. Por ejemplo, Mirta preguntaba a él, si no me dejas esto, me voy con papá. ¿Cómo manejar esas situaciones, no? Porque uno dice por ahí, le pongo límites y se va con el padre, pero también te toman el tiempo ya. Los chicos toman el tiempo. ¿Cómo se maneja esto? Por un lado es cierto lo que vos planteás, cuando uno dice un niño y un adolescente, no es lo mismo. No es lo mismo un niño que un adolescente. Claro. No es lo mismo en qué sentido, en el sentido de que el otro ya dispone de más herramientas psíquicas. Más herramientas psíquicas es otro desarrollo de la inteligencia, otro conocimiento de la vida y otro desarrollo afectivo y emocional. Cuando es más pequeño, sabe menos de la vida, cuenta con menos herramientas para poder resolver una situación, porque no entiende todavía eso, y además es más frágil afectiva y emocionalmente. Claro. Entonces, entre el niño y el adolescente hay un abismo importantísimo, que es el adolescente ya cuenta con otros elementos. Entonces el adolescente puede decir, no me interesa esto o no quiero estar en tal lugar. Claro. Y es más, ya tiene una edad que le permite ubicarse en otro lugar. ¿Sí? Hasta incluso en determinado momento, digo, si hablamos de un adolescente de 18 años, se va a vivir solo, de mayor edad. Arréglense ustedes. Exactamente, arréglense ustedes, no me metan a mí en esto. Ahora, vos hablas de un niño de 4 años, claro, es otra historia. La segunda cuestión que vos señalás y que nos pregunta Mirta tiene que ver con lo que uno podría llamar la especulación. Y ahí vemos un elemento desagradable que yo creo que es consecuencia del mismo maltrato que se brindaron los padres. Entonces vos ves que entre dos adultos que no se ponen de acuerdo, que se degradan mutuamente, que se ofenden, que no se respetan, que no se cuidan y que si pueden dañarse se van a dañar, lo que empieza a aparecer es un niño especulador. Vos decías recién, los padres muestran lo peor de sí. Y bueno, pero lo más factible es que si los padres muestran lo peor de sí, también empiece a aparecer lo peor del niño.
Entonces no encontrás un niño solidario, empezás a encontrar un niño egoísta que también en este río revuelto, ganancia de pescadores, él también saca partido de esto. Claro. Siendo que además naturalmente y en buenos términos, siempre el niño tiene un deseo y va a tratar de que el padre lo satisfaga. Entonces quiere una golosina y se pone a llorar y pide. Sí, entonces, sí. Digo, esto es natural y esto no es malo, es inherente a la vida, la necesidad, el deseo y la demanda. Ahora, en ciertos niveles de especulación, como por ejemplo donde uno empieza a jugar con el afecto del otro. Bueno, si vos no me das esto, yo te dejo y me voy con papá. Y la verdad que es terrible porque es una extorsión afectiva. Si nos ponemos a pensar qué es lo que está haciendo el niño ahí, es de un nivel de crueldad importante. Porque es, bueno, entonces yo quiero tal cosa y si vos no me compras esto, yo te abandono afectivamente. Con lo cual uno diría, bueno, si es cierto lo que me estás diciendo, esto pone en duda si vos me querés o no me querés. Ya no me importa si te vas con papá o no, ahora lo que me importa es ¿cómo realmente qué es lo que te diga a mí, porque si vos te quedás esto conmigo por tal cosa, no, yo creo que es el diálogo, por eso invento este diálogo, sí, ¿no? Sí, Digo, sí. A mí me parece que ahí es, yo ya no discuto ahora si te doy o no te doy la salida a la fiesta o la moto o lo sé qué es lo que estaba pidiendo. Acá lo que estamos discutiendo es que vos sos capaz de negociarme, digamos, un objeto, una salida por el afecto, no negocio. Esto no se negocia, mi amor por vos como padre no se negocia. No tener miedo porque en el momento muchos padres quedan en el medio y se lo terminan dando para... Pero me parece que cuando se es parte de lo mismo. Claro. Me parece que es difícil tener un tipo de trato con un hijo que ponga la relación con ese hijo en lo mejor de nosotros, ¿sí? En conocernos, en cuidarnos, en respetarnos. Es difícil que vos ahí puedas volcar esto cuando vos sos capaz de destruir, digamos, en la paridad de la pareja. A mí me parece que en general uno es más o menos quien es con todo el mundo. Claro. ¿Viste? Es un poco raro que vos puedas ser muy buena persona aquí y tan mala persona aquí. Digo, me parece que de algún modo empieza ese sistema familiar, no toda la dinámica familiar entra como a lastimarse, a perturbarse, a dañarse, y entonces empezás a ver esto, lo peor de cada parte. Sí. Y lo peor que puede ser esa crueldad, este especulo para sacar tal beneficio, también convengamos que si le pegamos una vuelta más, también tiene que ver con la soledad del niño, también tiene que ver con el vacío, también tiene que ver con la insatisfacción, también tiene que ver con una forma de queja y de reclamo a los padres, también por las fallas que los padres le están presentando cuando se presentan de esa manera tan ingrata. Entonces, yo entiendo que el niño de alguna manera se transforma en un espejo de lo peor de los padres. Sí. Entonces, ¿cómo se disuelve esto? Yo no lo disolvería por el lado del niño, lo disolvería por el lado del buen trato en la pareja. Entonces, cuando vos ves estas historias de dos adultos que logran separarse en armonía, que es el cumpleaños del pibe y nos juntamos y la pasamos bárbaro, y que el padre está preocupado por la situación económica de la familia y rinde y cubre ahí, y la madre está preocupada por cuidar una buena imagen de su ex marido, y la verdad que en esa situación de cuidado, y todas las partes se cuidan. Sí. Digo, también ahí los espejos funcionan reflejando lo mejor de nosotros. Y se le enseña, ¿no?, a cuidar, que es fundamental, a cuidar a quien sea, a mi expareja o a todas las personas, ¿no?, que es lo que se lleva al futuro, y para que no quedarnos tan mal, porque parece que todo está perdido. No, ¿Qué pasa si nos mandamos todas las macanas habidas y por haber? No se pudo controlar el enojo, digo yo en general, no todo, para no poner a nadie en particular, y por un momento hizo un clic y se dieron cuenta todos. ¿Se puede volver atrás? Sí. No, pero se puede reorganizar, se puede contener al nene, que no sufra de por vida esto, que ya la macana ya se mandó. A ver, primero, yo no creo que todo esté perdido, al contrario, a mi gusto, y esto lo hemos charlado en otras oportunidades, si uno mira lo que ha sido en términos históricos sociales, digamos, lo que es el avance de la humanidad, cuando hablamos de humanidad, la verdad que el ser humano ha ido cada vez hacia formas más humanizadas, de mayor cuidado, de mayor respeto, incluso en lo que pueden ser los convenios internacionales, lo que ha sido la Declaración Internacional de los Derechos del Niño, lo que son los pactos internacionales respecto del cuidado de nuestros ancianos, de los discapacitados, todo el movimiento actual mundial sobre el cuidado de la mujer con todo el tema de la violencia de género. Entonces vos ves que la humanidad sigue extremando acciones
para que cada vez seamos más humanos. ¿Qué quiere decir esto? Para sembrar cada vez más bondad. Claro. Porque es el bien y la bondad lo que nos liga de una manera constructiva. Lo otro nos destruye, es la guerra. Sí. La guerra a nivel países o la guerra dentro de una casa. Claro. Entonces yo de ninguna manera, yo estoy convencido que el ser humano desde la aparición del humano hasta hoy ha hecho una línea ascendente en todos los términos, no solamente en el desarrollo tecnológico o el desarrollo de conocimiento o de inteligencia, también en el desarrollo de la afectividad, que es también el desarrollo de la moral. Poder reconocer lo bueno de lo malo. Hay episodios, hay situaciones, y esas son las que estábamos charlando, que es qué pasa cuando ocurre esto. No debe pasar, no es bueno. La segunda parte de esa respuesta diría, estoy convencido y trabajo, y llevo 30 y pico de años trabajando en esto, por lo que es las modificaciones, los cambios. Digo, alguien padece algo, sería como pensar que alguien que padeció una adicción no la va a dejar, que alguien que fue alcohólico no va a dejar de ser alcohólico, que alguien, no sé, que tenía determinada conducta que no le era buena, pero de ninguna manera. Digo, esto pasa, el primer paso es la toma de conciencia, es me doy cuenta que acá no voy bien, y ahí revierto. ¿Y qué es lo que revierto? Tal vez no revierta la historia, porque la historia ya está sellada, ya esto ocurrió, ya pasó. Yo lo que revierto es mi conducta de hoy para modificar un futuro. Bien. Entonces no es lo mismo. Pero la que marca el chico llega a los 40, claro, a los 40 del niño, sí, con dos padres de 70 que se siguen peleando, a que esto ocurrió cuando el chico tenía 7 años, pero ahora los viejos que tienen 70 tienen una relación de lo más armónica, ¿viste? Digo, entonces el futuro cambió, sí, y entonces la historia cambia, pero estoy convencidísimo de eso. Bien, buenísimo. Nos vamos con que se puede, ¿no? Pero que claro se que puede, sí. Por supuesto, pero claro que sí, llegar a un arreglo para una mejora de todo, ¿no? Sí, se puede, es en realidad toma de conciencia. Toma de conciencia. Sí, darse el rato para darse cuenta donde uno está parado. Muchas veces la vida nos lleva a los empujones y uno termina teniendo una actitud, una conducta que si esto no nos está haciendo bien, y quedó un rato uno empastado en esa situación. Y bueno, y ahí tenés que detener, si no vamos bien acá. Por ahí es la conducta del hijo, cuando ves esta especulación del hijo y decís, opa, ¿qué es esto? ¿Qué hice yo? ¿Qué estoy haciendo para que pase esta situación? Y ahí en el momento donde uno dice, tomás conciencia y empieza a virar la historia para otro lado. El cuidado es lo que da vida. Si no hay cuidado, la cosa se muere. Vos tenés una planta, si no la cuidás se muere. Tenés un animal, si no lo cuidás se muere. Tenés un amor, si no lo cuidás se muere. Cuidemos. Terminamos esto, con mira, esto. Sí. Mira, me acordaba el otro día, precisamente ahora que digo cuidemos, es una expresión que utilizó bastante, y el otro día el hermano Adelcio cerró un encuentro, vos también estabas, mira, un encuentro muy lindo en la instalación de una plaza para el doctor Gentile y Gustavo Gentile, el médico, y el hermano Adelcio precisamente cerró con esto: cuídate, cuidémonos, cuidalo, cuídate, sí, cuidémonos. Bien, ¿no? ¿Sí? Impresionante, nos vamos muy con lindo, eso. Muy lindo. Muchas gracias, Adolfo, por estar con nosotros. Nos vemos un gusto, el programa de hoy, la verdad que muchísima ayuda.